El protagonista había sido reencarnado en ese mundo como un huevo de dragón. No era un huevo cualquiera, sino uno raro de doble yema capaz de incubar gemelos. Al principio creyó que en el momento de nacer, se alzaría en la cima del mundo. En cambio, sus padres lo expulsaron del clan y lo arrojaron a la mazmorra de monstruos más peligrosa del mundo para que sobreviviera por su cuenta. La costumbre del clan dragón dictaba que solo se criaba a una descendencia por nidada. Si se ponía más de un huevo, el inferior era devorado. En todos los aspectos, sus talentos quedaban por debajo de los de sus hermanos mayores, así que fue el protagonista quien resultó desechado. La mazmorra estaba infestada de monstruos de alto nivel, y su linaje de categoría superior lo convertía exactamente en el tipo de presa que todos ansiaban. Sus padres dragón no estaban preocupados en lo más mínimo por la posibilidad de que regresara algún día, y los acontecimientos se desarrollaron tal como habían previsto. En el nivel 1, simplemente mantenerse con vida ya era un lujo. El cuerpo pequeño y enclenque del protagonista le permitía esconderse lo suficiente para evitar a los monstruos más poderosos. Sin embargo, la falta de alimento lo arrastraba lentamente hacia la muerte. Mientras corría de un lado a otro como una mosca sin cabeza, buscando desesperadamente cualquier cosa comestible, un leve olor agrio flotó en la tenue penumbra de la cueva. Era penetrante, incluso ligeramente rancio. Los instintos de cría del protagonista le hicieron comprender que se trataba de comida, un aroma que solo la nariz de un dragón podía percibir. Sin detenerse a pensar, el protagonista atravesó varias cavernas hasta rastrear el origen del olor. En una caverna redonda con forma de cúpula, en el hueco central del recinto, yacía un dragón masivo de 20 metros de largo, un dragón de tierra de subespecie de nivel 28. Un solo estornudo de aquella criatura habría bastado para matarlo. Siguiendo el rastro, el protagonista distinguió 3 o 4 crías de dragón de tierra de su mismo tamaño, todas mamando con avidez. Los dragones de tierra no eran dragones verdaderos, pero compartían linaje dracónico. Más importante aún, la leche de un dragón de tierra de subespecie era algo que él, como dragón vela, podía consumir sin problema. Envuelto en sombras, el protagonista se acercó con cautela al vientre de la dragona. Al ver claramente a las 4 crías, casi lloró de alivio. Sintió que la fortuna estaba de su lado. Recién nacidas, las crías aún no habían abierto los ojos, de modo que nadie notaría su presencia. Tras asegurarse de que la dragona no lo observaba, el protagonista dejó que el hambre tomara el control. Se aferró y comenzó a beber en profundas y codiciosas bocanadas. La dragona que amamantaba se estremeció de repente, desconcertada al sentir que una de sus crías succionaba con una fuerza inusual. Sin embargo, su instinto maternal le indicó que un hijo hambriento que se alimenta es algo positivo, y no tuvo el corazón para interrumpir, por lo que permaneció en silencio. A medida que la leche tibia descendía por la garganta del protagonista y recorría su cuerpo, junto con ella llegó un ascenso constante en su nivel. Tal vez fue el alivio de haber escapado de la muerte, o quizá el calor de la dragona resultaba demasiado reconfortante. En cuanto la tensión abandonó su cuerpo, la cabeza del protagonista se inclinó y cayó en un profundo sueño. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando un agudo tirón en la nuca lo despertó bruscamente. Un enorme ojo de pupila rasgada llenó todo su campo de visión. Al contemplar aquellos ojos que ardían con una furia apenas contenida, el protagonista comprendió que lo único que podía hacer era aceptar su destino y desear que el final fuera rápido. Encogió las extremidades, cerró los ojos y se rindió, pero la muerte no llegó. La expresión de la dragona cambió, tornándose compleja e indescifrable. La ira se suavizó hasta transformarse en algo parecido a la compasión y luego en una resignación impotente. Finalmente, tras una larga pausa, cerró los ojos, dejó escapar un suspiro lento y depositó al protagonista suavemente entre sus crías. El protagonista quedó completamente atónito. La dragona se dio la vuelta, se acomodó y comenzó a roncar. Las crías, que acababan de abrir los ojos, rodearon al protagonista emocionadas, olfateándolo y lamiéndolo como 4 cachorros que reciben a un nuevo hermano. En sus mentes se formó la clara impresión de que su madre había decidido quedarse con aquella criatura extraña y poco agraciada que parecía un cruce de lagarto desconocido. Al percibir sus pensamientos, el protagonista comprendió que cada uno de ellos era un insulto dirigido hacia él. El protagonista abrió la boca y dejó escapar un rugido furioso. Las 4 crías se quedaron inmóviles al instante. No habían esperado que respondiera, y el propio protagonista tampoco lo había previsto. Tras subir de nivel y desbloquear la comunicación telepática, no solo podía entender a otros monstruos, sino que ellos también podían entenderlo a él. Así transcurrieron 3 días tranquilos en aquella cueva. Vivir con las crías resultó sorprendentemente agradable para el protagonista. Tenían la lengua afilada, pero nunca pasaban de las burlas. Jamás
jamás llegaron a acosarlo de verdad. Se mofaban sin descanso, fingiendo despreciar su desvergonzada manera de aprovecharse de la leche ajena. Sin embargo, la realidad era distinta. Como era el más pequeño, el más enclenque y el más feo del grupo, cada vez que dormían los cuatro se colocaban a su alrededor, y ante el más mínimo ruido fuera de la cueva, se cerraban en torno a él, ordenándole que retrocediera, que no estorbara y que permaneciera quieto. Sus palabras eran duras, pero sus acciones contaban otra historia. Estaban protegiéndolo a él, el forastero. En secreto, el protagonista había examinado sus estadísticas. Estaban muy por debajo de las suyas, aunque nunca lo dio a entender. Como monstruo raro de categoría superior, su nivel aumentaba mucho más rápido que el de ellos. En apenas unos días había ascendido hasta el nivel 9, mientras que las 4 crías de dragón de tierra apenas alcanzaban el nivel 4. Tras esos 3 días, el protagonista comenzó a considerar a la familia de dragones de tierra como la suya propia, infinitamente mejor que sus miserables padres biológicos. Su único pesar era no haber hablado ni una sola vez con la madre dragón de tierra. Incluso cuando intentó saludarla, ella apenas le dedicó una mirada fugaz y nunca respondió. Llegó a creer que aquellos días pacíficos continuarían indefinidamente, pero a la mañana siguiente, una bestia codo de subespecie de nivel 35 destrozó esa ilusión en el instante en que irrumpió en la cueva. Sus 4 ojos inyectados en sangre se fijaron en las crías de dragón de tierra. Era evidente que estaba enloquecida por el hambre. La dragona reaccionó al instante. Con la cola barrió a las crías hacia un rincón de la cueva y se plantó entre ellas y la bestia codo. Ambas criaturas se enfrentaron, y en cuestión de segundos, la batalla estalló. Frente a una bestia que la superaba en nivel, la dragona fue empujada hacia atrás paso a paso. En su último esfuerzo por protegerse a sí misma y a sus 4 hijos, el grueso cuerno nasal de la bestia atravesó su pecho de lado a lado. Aún así, la dragona clavó las patas traseras en el suelo. Con el pecho perforado, se negó a permitir que la bestia avanzara un solo centímetro más. Sus garras se cerraron alrededor del cuello de la bestia como bandas de hierro. Luego, con un rugido, abrió sus fauces semejantes a las de un tiburón y las hundió en la espalda de la bestia codo, arrancando un enorme trozo de carne. La cueva tembló y se resquebrajó bajo el impacto de los 2 colosos chocando entre sí. Las rocas comenzaron a caer en una lluvia interminable. El protagonista saltó por los aires, destrozando con puños y patas las piedras que caían. Sin embargo, la cueva se derrumbaba con demasiada rapidez. Proteger a las 4 crías consumía toda su energía. No le quedaba nada para ayudar a la madre que las había amamantado. Incluso si lo hubiera intentado, poco habría podido hacer contra una bestia tan brutal y testaruda como la codo. Solo habría estorbado. De pronto, la bestia codo arremetió con un estallido frenético de fuerza. El grueso cuerno incrustado en el pecho de la dragona se resquebrajó por la violencia del impacto. El desgarro de su pecho le provocó un dolor inimaginable. La madre dragón de tierra comprendió que no sobreviviría a esa batalla. Giró la cabeza para mirar a sus crías por última vez, y al ver al protagonista luchando desesperadamente por protegerlas, una cálida serenidad cruzó por sus ojos, como si confirmara que había sido la decisión correcta no devorarlo. Entonces sus ojos inyectados en sangre se abrieron de par en par reuniendo el último vestigio de su fuerza, lanzó un cabezazo directo a la parte posterior del cráneo de la bestia codo. El impacto fue devastador. Su propio cráneo se hundió al instante y su mandíbula se hizo añicos. Ni siquiera la resistente bestia codo pudo soportar un golpe suicida en la nuca. Su cráneo se partió con un crujido nauseabundo. Ambas bestias colosales emitieron alaridos agónicos antes de desplomarse en el suelo. Cuando la lucha terminó, la cueva dejó de derrumbarse. El protagonista se liberó de los escombros y corrió hacia la dragona, pero el estado casi irreconocible de su cráneo le reveló la verdad. Ya había muerto. Con un hilo de vida apenas perceptible, la dragona formuló su última preocupación, centrada únicamente en el estado de sus hijos. Fue la primera vez que el protagonista la oyó hablar. Su vida era ya una chispa a punto de extinguirse, y la mandíbula destrozada convertía cada palabra en un suplicio. Ante aquella inquietud final, el protagonista luchó por reprimir la culpa que le desgarraba el pecho, porque las 4 crías estaban muertas. Todas habían sido aplastadas por la caída de las rocas. Habían sido demasiadas. Por más que había combatido contra el derrumbe, no habría podido detenerlas todas. El cabezazo final de la dragona había provocado un colapso masivo, y aunque él apenas logró salir con vida, los recuerdos de las 4 crías y de los días que habían compartido seguían vivos en su mente. Ya había empezado a considerarlas sus propios hermanos y hermanas.
Apenas unos minutos antes estaban llenas de energía, y ahora no eran más que almas sepultadas bajo los escombros. La dragona, con los ojos destruidos por el impacto, dedicó su último aliento a preguntar por sus hijos. Su voz estaba colmada únicamente de amor. Aquellas palabras atravesaron al protagonista como una explosión en el pecho. Una oleada de culpa lo sacudió con violencia. Apretó los dientes con tanta fuerza que creyó que se romperían. Reprimió el dolor y suavizó la voz todo lo que pudo, afirmando que estaban bien, que solo habían perdido el conocimiento y que todos estaban a salvo. Al oírlo, una expresión de alivio iluminó el rostro destrozado de la dragona. Entonces le pidió que cuando ella muriera, se la comiera. Aquella petición lo dejó paralizado. La dragona explicó que los monstruos nacidos en la mazmorra cargaban una maldición desde el nacimiento y que nada podía desperdiciarse. Ese sería el último alimento que podría ofrecer a sus hijos. También confesó no saber por qué un monstruo de categoría superior como él había terminado allí, pero, ya que lo había acogido, le encomendaba el cuidado de sus crías. Su cuerpo tembloroso cedió antes de que pudiera decir algo más. Con un último suspiro, la vida la abandonó por completo. Incluso en el final, su rostro conservaba la paz de una madre convencida de que sus hijos estaban a salvo. La sangre se filtró en la tierra a los pies del protagonista y la cueva quedó sumida en un silencio mortal. Él abrió la boca, pero no pudo gritar. Llorar en voz alta solo atraería a más monstruos. Sentía el pecho aplastado por un peso insoportable. La dragona de tierra que lo había acogido y las 4 crías con las que había vivido y dormido habían desaparecido en un instante. La primera vez que la madre habló con él también fue la última. Una sensación de impotencia desconocida lo arrasó como una inundación. Pero la realidad no le concedió tiempo para el duelo. Un bramido atronador desgarró el aire. La bestia codo de subespecie, que debería haber muerto, se puso de pie tambaleándose. Su cráneo hundido permanecía abierto, pero aún así lanzó un rugido victorioso. En su mirada, el pequeño recién nacido que tenía delante no representaba amenaza alguna. El protagonista bajó la cabeza y apretó las garras hasta convertirlas en puño. Se enfrentó a la enorme bestia con la voz temblorosa, no por miedo, sino por una excitación ardiente que lo consumía. En ese instante percibió la notificación del desbloqueo de una nueva habilidad, el aura de dragón. Comprendió que lo mejor de haber sido arrojado a aquella mazmorra maldita era que podría matar a esa bestia con sus propias garras. Con un rugido, se lanzó directo hacia la bestia codo. Sus heridas eran graves, pero atravesar aquella piel gruesa seguía siendo casi imposible para su nivel. Sin embargo, existía una oportunidad. El camino hacia la victoria lo había marcado la propia madre lactante, la herida abierta en la parte posterior del cuello de la bestia. El protagonista avanzó como un rayo, extendiendo ambas garras y hundiéndolas en la herida para desgarrarla aún más. Las imágenes de los 3 días compartidos con la dragona silenciosa y distante, de la búsqueda de comida junto a las 4 crías y de las noches en que dormían acurrucados, pasaron por su mente como un carrusel de luces. Su intención asesina se elevó a un nivel que jamás había conocido. En su mente solo existía un pensamiento: matar a la bestia codo y vengarlo. 3 o 4 horas después, el protagonista permanecía de pie frente al cuerpo de la dragona de tierra. Apoyó suavemente las garras sobre ella, sintiendo el último rastro de calor que aún quedaba. No se permitió hundirse en el dolor. La mazmorra no se conmueve ante las lágrimas. Tal como la madre había dicho, los monstruos nacidos allí cargaban con una maldición desde el inicio. La muerte podía llegar en cualquier momento, y eso no tenía nada de extraordinario. Su único arrepentimiento era no haber podido salvar a sus 4 hermanos y hermanas. Prometió vivir por la madre lactante y por cada uno de ellos. Luego abrió la boca y mordió el cuerpo de la dragona. Arrancó un trozo de carne y lo tragó. Reprimió los sollozos, tragando también las lágrimas con cada bocado. La carne de alguien a quien había llegado a amar tenía un sabor insoportablemente amargo. Aún así, la forzó a bajar. Por mucho que su cuerpo quisiera rechazarla, no podía desperdiciar ni un solo pedazo. El olor a sangre atraería a otros monstruos y de cualquier modo acabarían devorándola. 3 días después, el protagonista salió de la cueva. Su nivel era apenas 18, pero gracias a la ventaja de crecimiento propia de un monstruo de categoría superior, ya podía enfrentarse a monstruos de nivel 30 de categoría inferior sin quedar en desventaja. Hizo crujir sus garras con un chasquido seco y curvó una comisura de la boca en una sonrisa torcida, lista para la batalla, mientras contemplaba la mazmorra infinita que se extendía ante él. Detectó 3 monstruos cerca. El momento era perfecto y el hambre volvía a apretar. Sin dudarlo, dio su primer paso decidido para abrirse camino luchando hacia el exterior. 5 días habían pasado desde que abandonó la cueva, y todos los minotauros de la zona habían sido eliminados por sus garras. Tras acabar con el último, su nivel alcanzó el 20. Una notificación resonó en su mente indicando que había alcanzado el límite actual de nivel, que la experiencia quedaba suspendida y que debía seleccionar una ruta de evolución para aumentar el límite.
se presentaron tres opciones ante él. La primera era Dragón Vela Ascendente, la evolución estándar de un joven Dragón Vela, que permitiría mayor capacidad de maná. La segunda era Dragón Vela Menor, una evolución de propósito general que ofrecía sentidos más agudos y reflejos más rápidos. La tercera era Dragón Vela Degradado, una ruta no convencional desbloqueada tras sobrevivir a condiciones extremas durante un periodo prolongado, que otorgaba mayor vitalidad y agilidad, pero limitaba la capacidad de maná y el crecimiento físico. Al analizar la información, el protagonista dedujo el patrón. Cada 20 niveles marcaban un rango, y para superar ese límite era necesaria una evolución. Sin embargo, mientras evaluaba sus opciones, una presión aplastante se abatió sobre él desde atrás. Todos sus instintos de supervivencia se activaron al máximo. Al mirar alrededor, descubrió que sin que lo hubiera notado, al menos 20 bestias codo de subespecie lo rodeaban. Detrás de ellas avanzó una figura colosal. Su cuerpo entero era de un rojo sangre aterrador. Se trataba de un líder de bestias codo especializado en combate, nivel 88, tipo raro, cercano a monstruo de rango medio. Esas estadísticas le helaron la sangre. La situación era evidente. El líder lo había traído deliberadamente a una trampa. Lo que desconcertaba al protagonista era no tener ningún conflicto previo con aquella criatura. No existía rencor entre ellos, así que la razón del ataque debía ser otra. Entonces comprendió la causa. Activó la comunicación telepática, dispuesto a hablar, pero el líder soltó primero un resoplido frío y afirmó que no esperaba que quien estuviera cazando en su territorio fuera una criatura tan insignificante. Eso confirmó sus sospechas. Los minotauros eran la principal fuente de alimento de las bestias codo. Durante los últimos días, impulsado por su habilidad de gula y por el deseo de perfeccionar su combate, el protagonista había cazado minotauros sin descanso, reduciendo drásticamente su número en la zona. Como consecuencia directa, las bestias codo habían quedado peligrosamente escasas de alimento. Mientras procesaba la situación, el protagonista se encogió de hombros. Mostrar debilidad significaba ser aplastado, y esa verdad era aún más absoluta en la mazmorra. Afirmó sin titubear que había sido él quien cazaba allí y recordó que una bestia codo había devorado a su madre adoptiva. Declaró que si buscaban pelea, él estaba dispuesto. Al mismo tiempo, una radiación azul verdosa se encendió por todo su cuerpo y adoptó una postura desafiante, como si estuviera preparado para despedazar a todos. Por dentro, sin embargo, ya calculaba posibles rutas de escape. El líder de las bestias codo no esperaba semejante osadía de alguien que ni siquiera alcanzaba uno de sus colmillos delanteros. Rugió y dio un paso al frente, activando la habilidad llamada encogimiento de terreno. La enorme criatura desapareció y reapareció directamente frente al protagonista, como si se hubiera teletransportado. Al mismo tiempo, las decenas de bestias que lo rodeaban rugieron al unísono. El protagonista sintió como una fuerza desgarradora atrapaba sus cuatro extremidades. No podía moverse ni un centímetro. Un solo golpe de una bestia tan por encima de su nivel bastaría para terminar con todo. En ese instante, innumerables estrategias cruzaron por su mente y cada una fue descartada de inmediato. No había plan, no había salida. Entonces, de la nada, un pilar de luz azul pura descendió con furia, envolviendo por completo al desprevenido líder de las bestias codo. Las criaturas más cercanas ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de ser reducidas a cenizas. Cuando la ola abrasadora se disipó, un conjunto de pasos rítmicos resonó a lo lejos. El sonido era como si una montaña hubiera cobrado vida. Cada pisada hacía temblar violentamente el suelo. Todos los instintos del protagonista activaron una única alarma roja en su mente, anunciando una certeza absoluta de muerte. A medida que los pasos se acercaban, reunió cada pizca de valor acumulado en 2 vidas y miró hacia atrás. Su corazón se detuvo. Una forma tan vasta y colosal como una cadena montañosa llenó su visión. Lo primero que vio no fue su rostro, sino la primera línea de datos de su habilidad verdad. El objetivo era Leviatán, nivel 355, monstruo de categoría superior. Sus atributos eran tan abrumadores que verdad ni siquiera pudo registrar nada más allá de su nivel y su categoría. Contuvo la respiración. No había tiempo para pensar ni para preguntarse por qué un jefe de mazmorra se encontraba allí, en el primer piso. Cuando los pasos finalmente comenzaron a desvanecerse, solo se atrevió a respirar de nuevo cuando el silencio regresó por completo. Su pierna derecha había sufrido daño por la explosión. Tras un momento de reflexión, decidió evolucionar allí mismo. Después de confirmar que no había otros monstruos cerca, abrió nuevamente las opciones de evolución. Dragón Vela Incipiente era la evolución más ortodoxa, pero aumentaba el tamaño corporal en los
espacios confinados de la mazmorra, lo que solo lo limitaría y quedaba descartado. Tras leer cuidadosamente las descripciones, decidió optar por dragón vela degradado. En términos de estadísticas, aunque degradaba el linaje, en esencia seguía siendo un dragón vela, dejando abierta la posibilidad de reoptimizar en el futuro hacia un verdadero dragón vela, y sus estadísticas estaban mucho más equilibradas. Comprendía que sobrevivir en una mazmorra en constante cambio no consistía en especializarse en una sola habilidad, sino en disponer de más opciones. Con eso decidido, cerró los ojos. Una notificación indicó que el comando de evolución había sido recibido y que la evolución se completaría en 10 segundos. Con el familiar timbre de verdad, una oleada de calor se extendió desde su corazón hasta cada rincón de su cuerpo. El dolor, el frío, la pérdida de sangre y el mareo desaparecieron. Su cuerpo agotado se llenó de sangre ardiente y vibrante. La piel vieja comenzó a desprenderse y nuevas escamas emergieron en su lugar. Apenas tuvo tiempo de apreciar la sensación antes de que todo terminara. Un sonido confirmó que su nivel había aumentado a 8. Sus escamas azul cielo se transformaron en un profundo púrpura oscuro, visiblemente más resistentes que antes. Todas sus demás estadísticas también habían aumentado. Con la visión y percepción dracónicas agudizadas, pudo sentir claramente que la presencia de Leviatán estaba provocando el colapso de la población de monstruos en el piso 1 y que todos los supervivientes huían en pánico. No tenía idea de por qué un jefe de mazmorra había descendido hasta allí, pero sabía que el primer piso estaba a punto de cambiar por completo. Con ese pensamiento, tomó la decisión de dirigirse al segundo piso. No mucho después de perder a la madre nodriza, ya había encontrado la entrada al segundo piso. La razón por la que aún no había descendido era simple: una vez que se bajaba al segundo piso, no se podía regresar al primero. Todavía desconocía qué estaba haciendo Leviatán allí, pero si las circunstancias no lo hubieran obligado, no habría descendido tan pronto. Unos minutos después, se encontraba frente a la entrada del pasadizo. Se tapó la nariz, cerró los ojos y saltó directamente hacia abajo. Tras una larga caída en picada, esperaba un aterrizaje limpio, pero un fragmento de armadura humana hizo que la llegada fuera todo menos suave. Aquello lo llevó a reflexionar sobre si la humanidad era realmente la especie dominante en ese mundo, ya que desde que había nacido no había visto a un solo humano. Justo cuando ese pensamiento cruzaba su mente, un casi imperceptible susurro proveniente de unos 7 u 8 metros detrás de él llegó a sus oídos. Creyendo que se trataba de un monstruo intentando tenderle una emboscada, giró sobre sí mismo con total alerta, y en ese instante su corazón reaccionó de una manera completamente inesperada. Acurrucada en la esquina de un pasadizo sin salida, no muy lejos, había una chica pequeña y delgada. Era la primera humana que encontraba desde que había renacido, y además era hermosa. Para alguien como él, un introvertido sin remedio que había permanecido soltero durante 2 vidas enteras, la imaginación amenazó con desbordarse. Sin embargo, en el momento en que intentó hablar, la chica soltó un grito aterrorizado y cayó al suelo, retrocediendo en pánico mientras pateaba desesperadamente, solo para encontrarse con un muro de piedra justo detrás de ella, sin ninguna vía de escape. Su reacción lo desconcertó, pues en su mente su pequeña y regordeta forma de cría debía de resultar adorable para cualquier chica. Se bajó al suelo y avanzó lentamente hacia ella, del mismo modo en que uno se acercaría a un gato callejero, procurando transmitir que no tenía intención de hacerle daño y que únicamente quería entender cómo había terminado allí, confiando en que pudiera comprenderlo. La chica solo parecía cada vez más aterrorizada, murmurando para sí que luchar podía significar una posibilidad de sobrevivir, mientras que no hacerlo equivalía a una muerte segura. Imploraba a alguien llamado Maestro Jinge que le concediera fuerza. Eran palabras que apenas tenían sentido para él. Cada vez más ansioso, intentó acercarse para explicarse mejor, pero en el momento en que estuvo a menos de 2 metros, ella reaccionó con violencia, lanzando una patada giratoria con toda la fuerza que le quedaba. Lo tomó completamente por sorpresa, y a tan corta distancia, el golpe impactó directamente en el punto más débil de la defensa de su cabeza. Entonces una sola línea apareció en su visión indicando que sus puntos de vida habían disminuido en 1. No pudo evitar pensar que era absurdamente débil. Activó verdad y revisó sus estadísticas. La palabra lamentable apenas bastaba para describirlas. El objetivo era una monja guerrera en servicio activo, nivel 19, humana plebeya, valor reproductivo superior al promedio. Con estadísticas así ni siquiera habría sobrevivido en el primer piso, y le resultaba incomprensible cómo había logrado llegar al segundo. La chica estaba ahora agachada en el suelo, sujetándose la pierna y claramente sufriendo un dolor intenso. La patada no le había hecho absolutamente nada a él, pero su pierna derecha había quedado gravemente torcida. Sin embargo, un segundo después, ignorando por completo la lesión, salió corriendo como una demente hacia la entrada de un túnel cercano. Intentó perseguirla, pero arañas colmillo sangriento comenzaron a caer desde arriba,
bloqueándole el paso una y otra vez. Los monstruos de la mazmorra cazaban basándose en la esencia vital, lo que significaba que la humana débil no les interesaba en absoluto. Todos se lanzaron contra él en su lugar. No representaban una amenaza real, pero lograron que perdiera por completo el rastro de la chica. La frustración lo golpeó con fuerza. Ella había estado justo allí, y en un instante, había desaparecido. Pasaron 5 días y poco a poco logró adaptarse al segundo piso. A diferencia del primero, los monstruos allí presentaban una variedad mucho mayor. Casi todos los días se encontraba con especies que jamás había visto, y entre ellas también había humanos, aunque cada humano que encontraba era solo un cadáver o un montón de restos. La chica de aquel día seguía rondando en el fondo de su mente, principalmente por el hecho de que era humana. En los últimos días había hallado restos humanos más de una vez en el segundo piso, además de una gran cantidad de huellas que sugerían la presencia de un grupo de al menos 200 o 300 personas. Aún así, deseaba encontrarlo. El entorno de la mazmorra claramente no estaba diseñado para los humanos, y si habían tenido los medios para entrar, la lógica indicaba que también debían tener los medios para salir. Esa posibilidad era exactamente lo que había estado anhelando. Por desgracia, días de intentar rastrear señales humanas no habían producido nada útil, solo más restos, escena tras escena. Entonces, justo cuando estaba a punto de abandonar la cueva, un escalofrío afilado como una aguja le recorrió la espalda. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, rodando hacia un lado por puro instinto. Una hoja de viento altamente comprimida rozó su cabeza y abrió 4 profundas hendiduras de varios metros en la pared de piedra, como si la roca no fuera más que papel arañado por un gato. Sin tiempo para pensar, el protagonista activó de inmediato el oído agudo que acompañaba a su visión dracónica y detectó una criatura pequeña no muy lejos, acercándose a una velocidad casi increíble. Cuando logró procesarlo, la criatura estaba a menos de 50 centímetros de su espalda. Sintió el cuero cabelludo helarse. No había tiempo ni siquiera para mirar atrás. Dio otro paso lateral. Garras afiladas rozaron las escamas de su rostro por el margen más mínimo. Cuando rodó para alejarse, descubrió 4 cortes abiertos en su cara. Desde la oscuridad flotó una voz femenina que señalaba que había resistido 2 ataques y seguía respirando. La criatura de 4 patas acechaba entre las sombras, y tras lamer la sangre de sus garras, se irguió sobre las patas traseras como un humano. Supuso que él debía poseer la habilidad de comunicación telepática, lo que permitiría dialogar, pero dejó claro que había invadido su territorio y que no debía esperar salir con vida, acompañando la amenaza con un maullido burlón. No podía verla con claridad, pero percibió que la criatura sonreía con desdén. En el instante en que terminó de transmitir su amenaza, la figura se lanzó contra él a una velocidad cegadora, tan rápida que el ojo desnudo apenas podía seguirla. La sensación era la de una sola criatura, creando la impresión de que decenas lo rodeaban al mismo tiempo. El protagonista jamás había imaginado enfrentarse a un enemigo tan imposible de manejar. Mientras protegiera sus puntos vitales y evitara un golpe letal, no moriría de inmediato, pero la velocidad absurda de aquella criatura lo dejaba casi completamente indefenso. Si aquello continuaba, tarde o temprano sería desgastado hasta caer. Además, era evidente que su oponente había llegado con la clara intención de matarlo. Frente a una situación imposible de ganar, activó sin dudar el mapa del árbol de habilidades. Ya lo había estudiado antes. Aunque parecía complejo, la mayoría de las habilidades no eran más que mejoras o ramas de otras existentes y no podían desbloquearse sin cumplir los requisitos previos. Sin embargo, las habilidades de nivel base las había memorizado hacía tiempo, precisamente para un momento como ese. Desbloqueó percepción dracónica, consumiendo un punto de desbloqueo. Desbloqueó enfoque mental, consumiendo un punto. Desbloqueó pulso, consumiendo 5 puntos. Una estela de luz recorrió el árbol de habilidades mientras los nodos de percepción dracónica y enfoque mental se iluminaban. Sus ojos se abrieron de golpe, y en un instante, el mundo se transformó ante su vista. Giró sobre sí mismo y lanzó un puñetazo al aire vacío a su espalda. Se escuchó un impacto seco y una imagen residual salió despedida. Sin pronunciar palabra, continuó con una ráfaga de aliento de dragón. La criatura no tuvo tiempo ni de reaccionar. Un torrente de fuego azul envolvió toda la cámara subterránea en un instante. Recuperó el aliento y revisó rápidamente sus estadísticas. El costo había sido enorme, pero no había tiempo para lamentarlo. Notó que sus puntos de experiencia no se habían movido en absoluto, lo que significaba que el objetivo seguía con vida. Su corazón dio un vuelco. Un impacto directo de aliento de dragón del vacío no era algo menor. Avanzó hasta divisar a la criatura carbonizada en un rincón. Solo entonces su corazón comenzó a calmarse. Pero en el momento en que distinguió claramente de qué se trataba, algo se retorció con fuerza en su interior. Era una mangosta mutante, nivel 51, tipo humanoide, monstruo legendario de rango medio, en forma metamorfoseada, con un valor reproductivo extremadamente alto.
Al contemplar la información emergente, una punzada desconocida atravesó su pecho. Había estado a punto de matar a una mangosta. Las mangostas eran un monstruo común del segundo piso de la mazmorra, con forma felina, rostro más cercano al humano y dos colas. Deberían haber sido criaturas corrientes y sin nada destacable. Jamás habría imaginado encontrarse con una que hubiera completado su forma metamorfoseada. Salvo por las orejas y las colas, cada parte de ella parecía completamente humana. Aunque más del 80% de su cuerpo estaba quemado, aún se podía adivinar cómo había sido antes. Él, que nunca había dudado en rematar a un enemigo, descubrió que era incapaz de asestar el golpe final. La mangosta, mirándolo con una hostilidad ardiente, le exigió que dejara de demorarse y la matara de una vez. Aquella reacción lo descolocó por completo. Tras pensar durante un largo momento, terminó aferrándose a una excusa a medias convincente, alegando que la carne de gato no sabía bien, que resultaba demasiado agria y que no le gustaban las presas tan escuálidas. La mangosta metamorfoseada soltó un bufido frío y lo acusó de considerarla indefensa y de sentir lástima suficiente como para no comérsela, advirtiéndole que si la perdonaba ese día, la próxima vez sería ella quien lo mataría. Ignoró la amenaza sin darle mayor importancia. Lo que realmente lo desconcertaba era la razón del ataque. Mantenía el aura dracónica activa en todo momento en nivel 2. No causaba daño, pero señalaba a otros monstruos que no valía la pena provocarlo, por lo que la mayoría evitaba atacarlo primero. Al no obtener respuesta, repitió la pregunta con un tono más firme. La mangosta, aún en forma de chica, lo miró con evidente reticencia antes de responder que él había entrado en su territorio y además se había aliviado allí, por lo que no tenía sentido que atacara a nadie más. Parpadeó al recordar por qué había entrado en aquella cueva y comprendió que efectivamente eso era lo que había estado haciendo. Los tipos felinos tenían un fuerte sentido territorial, pero aquello era una mazmorra. Se preguntó si los instintos de los animales del exterior podían trasladarse a ese entorno y recordó que las hembras felinas también poseían ese instinto. Todo aquel enfrentamiento había surgido por algo tan trivial. La mangosta reaccionó con incredulidad ante que él considerara aquello trivial, señalando que siendo tan poderoso y clasificando claramente como un monstruo de rango dominante en el segundo piso, desconociera algo tan básico. Él explicó que llevaba menos de un mes dentro de la mazmorra. La sorpresa de la mangosta fue evidente, asegurando que eso era imposible y describiendo el mundo exterior como un lugar mucho mejor, con libertad para recorrer los bosques, donde algunos incluso eran elegidos por humanos como monturas y nunca volvían a preocuparse por la comida, cuestionando por qué alguien querría entrar en un agujero miserable como aquel. Ante esa descripción, casi soltó una risa amarga. Se preguntó si realmente el exterior era tan bueno. Los monstruos del bosque salvaje tal vez no pasaran hambre, pero sin el brutal templo de la mazmorra resultaban completamente indefensos cuando los humanos acudían en masa para cazarlos. En cuanto a convertirse en montura, quizá algunos humanos trataran bien a sus bestias, pero para la mayoría significaba perder la libertad y ser explotados hasta el último aliento, no muy diferente de un pollo enjaulado esperando el sacrificio. En el mes que llevaba dentro de la mazmorra había llegado a una conclusión clara: la mazmorra era un tugurio para los monstruos, pero también era el único lugar que realmente les pertenecía. No se molestó en explicarle nada de eso. La mangosta en forma de chica comenzó a retorcerse con evidente agonía. Le exigió que dejara de esperar, que había perdido y que la matara de una vez, preguntándose si disfrutaba viéndola sufrir. No había rastro de miedo en su voz, más bien sonaba como alguien a quien finalmente se le había concedido permiso para descansar. Aquello le recordó algo que la madre nodriza le había dicho una vez: los monstruos nacían en la mazmorra y cargaban esa maldición desde el nacimiento. Durante mucho tiempo había evitado usar la comunicación telepática, temiendo que escuchar las súplicas de los moribundos lo ablandara. Sin importar en qué se hubiera convertido, seguía siendo humano por dentro, capaz de empatía y compasión básicas. Pero en ese lugar tales sentimientos podían costarle la vida. Tal vez fuera otra cosa lo que lo detenía, pero al contemplar el estado miserable y lastimoso de la mangosta, dudó. No era tan ingenuo como para dejarla marchar y permitir que algún día regresara para matarlo. Justo cuando alzó la garra para asestar el golpe final, un estruendo ensordecedor sacudió la mazmorra y detuvo su movimiento en el aire. Acto seguido, todo el segundo piso comenzó a temblar violentamente, como si el mundo hubiera perdido su eje. La mangosta murmuró que los humanos estaban actuando otra vez y que parecían tener un deseo de morir. Sus palabras encendieron una chispa de excitación en él, y de inmediato preguntó a qué humano se refería. Ella explicó que no hacía mucho los humanos habían lanzado otro intento de conquistar la mazmorra y habían sido aplastados nuevamente por el jefe del segundo piso. Algunos de los que parecían líderes habían huido con los miembros más jóvenes del grupo, mientras que el resto de los más fuertes se habían quedado atrás, atrapados en el segundo piso. Desde entonces intentaban abrirse paso y escapar,
pero jamás podrían derrotar al jefe. Cada intento les costaba más vidas. Una onda expansiva de tal magnitud probablemente significaba que todos estaban realizando un último y desesperado intento. En pocas frases había mencionado varias palabras que le importaban profundamente. Justo cuando estaba a punto de indagar más, la pared de roca a su lado explotó hacia adentro y un joven apuesto, empuñando una gran espada dorada, irrumpió a través del boquete. El impacto de ver a su primer humano vivo fue inmediato. El joven los vio a él y a la mangosta al mismo tiempo, su expresión se congeló y gritó hacia el agujero por el que había entrado, informando que había monstruos acompañantes allí y que él se encargaría, ordenando que se concentraran en el jefe y le dejaran los monstruos. Adoptó una postura que dejaba claro que solo uno de los dos saldría con vida. El odio ardiente en sus ojos lo dejó genuinamente confundido. Apenas había abierto la boca para explicarse cuando el joven lo oyó hablar, y lejos de calmarse, se exaltó aún más. Un sudor frío lo cubrió al instante mientras murmuraba que se trataba de un monstruo juvenil mítico de lágrima y que si no lo eliminaban allí, la próxima vez que intentaran conquistar ese piso tendrían que enfrentarse a dos, y entonces nadie saldría vivo. Declaró que por el bien de quienes vendrían después, debía detenerlo allí, incluso si eso le costaba la vida. Una oleada de frustración retumbó en la mente del dragón, incrédulo ante la situación y preguntándose si realmente hablaba en serio, casi con ironía ante lo conmovedor que sonaba aquel discurso y tratando de que el joven escuchara sus palabras. La gran espada del joven emitió un agudo zumbido y una voluntad de combate abrumadora brotó de cada poro de su cuerpo. La energía que lo envolvía se multiplicó por 10 en un instante. Luego se lanzó hacia adelante como una flecha disparada, cerrando la distancia en un parpadeo. Se mostró el objetivo, Caballero Sagrado, nivel 32, con un avance de clase, humano de rango elite. La mayoría de sus estadísticas superaban las suyas. En condiciones óptimas, la ventaja de sus habilidades le habría permitido derrotarlo con facilidad, pero estaba herido y un enfrentamiento directo quedaba descartado. Además, no tenía intención alguna de pelear contra un humano. En los 2 segundos que dudó, esquivó el tajo entrante, sujetó a la mangosta por la piel del cuello, la cargó sobre su hombro y echó a correr en dirección opuesta al jefe y al joven. La mangosta no había visto venir aquello. Un instante estaba en el suelo y al siguiente estaba siendo arrastrada sin explicación. Protestó furiosa, asegurando que no permitiría que escapara. Aturdida, comenzó a morder y arañar su cabeza descubierta. Él le ordenó callar y le pellizcó con firmeza la piel del cuello. La mangosta se sonrojó de inmediato, su única oreja restante cayó flácida y su cuerpo quedó rígido, inmóvil como si se hubiera congelado. El joven ya estaba sobre él, desatando una lluvia de tajos dorados. Esquivó hacia un lado y no pudo evitar enfurecerse por dentro. Si hubiera estado en plena forma, alguien como aquel humano no habría podido ni soñar con perseguirlo. Exhausto, no tuvo más opción que tragarse el orgullo y correr con la última gota de energía que le quedaba. Así comenzó la persecución. Hombre y dragón, uno tras otro, 2 estelas de luz entrelazándose por la mazmorra en una caza feroz. Había supuesto que el joven se rendiría tarde o temprano, pero tras 2 horas y media de persecución ininterrumpida, aunque el humano claramente estaba al límite, se negaba a desistir. Entonces la irritación del dragón se convirtió en verdadera furia. Si aquello continuaba, el siguiente golpe sería el último y el más feroz. Si el humano retrocedía ahora, simplemente se marcharía y evitaría el esfuerzo. Pero si se atrevía a concentrarlo todo en un único ataque desesperado, le aplastaría la cabeza sin dudar. Justo cuando tomó esa decisión y aguardaba la reacción del joven, este lanzó un grito de guerra. Cada vena de su cuerpo pareció desgarrarse mientras vertía hasta la última gota de voluntad de combate en la gran espada dorada. Ante el ataque final y absoluto del Caballero Sagrado, el dragón soltó un suspiro cansado. Activó invencibilidad, consumiendo 5 puntos de desbloqueo y obteniendo la habilidad de nivel 1. En ese instante se convirtió en un proyectil, disparándose de frente contra el haz de espada. En un parpadeo, la energía dorada se desgarró como papel de arroz, perforada limpiamente por un agujero en espiral. El joven jamás habría podido prever que la criatura a la que perseguía se giraría de repente para cargar contra él, ni que un golpe cargado con toda su voluntad y maná sería atravesado con tanta facilidad. No tuvo tiempo de procesarlo. Con un único impacto seco, la embestida endurecida del dragón se estrelló de lleno contra su abdomen. El joven soltó un alarido desgarrador mientras su cuerpo giraba como una peonza, saliendo despedido hacia atrás y atravesando decenas de gruesos pilares de piedra uno tras otro hasta finalmente chocar contra una pared rocosa, donde quedó inmóvil. Cuando la invencibilidad se desvaneció, el dragón colapsó por completo, su cuerpo desplomándose contra el suelo. Pensó que por fin podría recuperar el aliento, pero una cascada de notificaciones de subida de nivel lo golpeó de inmediato, mareándolo otra vez.
Desde su evolución, la experiencia necesaria por nivel se había disparado, al igual que los multiplicadores. Hacía mucho que no veía múltiples aumentos consecutivos. El poder de combate de aquel humano había sido comparable al de una bestia Koto, y aún así ese supuesto humano débil lo había impulsado 6 niveles de una sola vez, del nivel 11 tras la evolución hasta el 17, casi 12.000 puntos de experiencia en total. Resultaba casi como si el sistema lo estuviera incentivando a matar humanos. Entonces apareció una nueva notificación. Se había desbloqueado una misión principal que exigía derrotar al jefe del segundo piso, la cabeza de Medusa, y ofrecía como recompensa 50 puntos de desbloqueo. Aquello lo obligó a incorporarse de golpe. Después de todo lo que había sobrevivido, cada batalla al borde de la muerte que había superado, incluidos los 5 puntos recién obtenidos, apenas había logrado reunir 35 puntos de desbloqueo. Y aquella única misión ofrecía 50. En ese momento, la voz de la mangosta llegó desde detrás. Se giró y la encontró mirándolo como si contemplara algo que no debería existir. Ella expresó su desconcierto al notar que tras matar al humano, todas sus heridas se habían curado por completo y que su presencia había aumentado de forma drástica en un solo instante. Su desconcierto era evidente. Según cualquier lógica normal, el crecimiento de un monstruo era como el de cualquier ser vivo, constante y gradual. Sin embargo, aquel dragón juvenil había matado a un solo humano y no solo había borrado sus heridas, sino que su poder había dado un salto inmediato. Jamás había visto algo semejante. Ante sus preguntas, cargadas de asombro y temor, el dragón mantuvo el rostro imperturbable y le planteó una elección: podía morir allí mismo o acompañarlo para matar al jefe del segundo piso. La mangosta reaccionó con incredulidad, señalando que se trataba del jefe del segundo piso, una entidad que solo permanecía en un lugar porque no podía moverse y que custodiaba las 3 entradas. Entonces algo pareció encajar en su mente. Lo observó con una mezcla de estupor y desconfianza, y tras un largo silencio expresó su sospecha de que él pretendía matar a la cabeza de Medusa solo para alcanzar el tercer piso. Él no respondió con palabras, se limitó a sonreír y a sentir. Ignorando sus quemaduras, la mangosta alzó la voz y argumentó que con su fuerza actual podía aplastarla sin esfuerzo y gobernar todo el segundo piso sin oposición, siempre que evitara a la cabeza de Medusa, por lo que lanzarse a ese peligro carecía de sentido. El dragón recordó entonces que ella había mencionado que los humanos luchaban contra el jefe del segundo piso porque intentaban salir de la mazmorra. En el instante en que esas palabras tomaron forma, la mangosta comprendió su intención. Sospechó que él deseaba abandonar la mazmorra. Él sonrió con complicidad, confirmando implícitamente que avanzar más profundo era el camino hacia la salida, y quiso saber cómo se podía abandonar la mazmorra. La mangosta sospechó que intentaba sonsacarle la información. Él no lo negó y señaló que puesto que ya había dejado escapar parte del secreto, bien podía revelarlo por completo. Ella se negó a ayudarlo. Entonces él le advirtió con frialdad que poseía una habilidad capaz de acceder directamente a la mente, aunque el proceso resultara doloroso, y que si no hablaba, simplemente la utilizaría. El rostro de la mangosta palideció. Habilidades así no eran desconocidas en la mazmorra. A partir del tercer piso existían monstruos de tipo psíquico que podían emplearlas. Al percibir su vacilación, él presionó aún más. Si cooperaba y aceptaba trabajar con él, no solo le perdonaría la vida, sino que además curaría todas sus heridas. Era una combinación de amenaza y promesa calculada con precisión. En realidad poseía la habilidad de extracción de memoria, pero costaba 20 puntos de desbloqueo, y prefería no gastarlo si podía evitarlo. La oreja de la mangosta se movió nerviosa. Tras una larga pausa, sostuvo su mirada con cautela, aunque también con curiosidad, buscando confirmación. Él se golpeó el pecho, afirmando que una promesa hecha no podía retirarse. A través de la conversación, descubrió que existían múltiples formas de entrar y salir de la mazmorra. Los humanos solían utilizar magia de transferencia espacial, pero esa magia era casi imposible de aprender para los monstruos. Para un monstruo atrapado en la mazmorra, solo había una salida: abrirse paso desde el primer piso hasta el quinto y derrotar al jefe final de ese nivel. Solo entonces podría abandonar la mazmorra y acceder al mundo exterior. Al pensar en el poder casi inamovible de Leviatán, un estremecimiento recorrió su cuerpo. La mangosta percibió su reacción y dedujo que lo había visto en algún lugar. Él asintió y planteó la duda que lo inquietaba: si cada piso era un espacio separado y los monstruos no podían moverse libremente entre ellos, ¿cómo era posible su presencia? Ella explicó que esa regla no se aplicaba a Leviatán. Era la montura de un dios antiguo y la entidad más poderosa de toda la mazmorra. Se desplazaba libremente entre todos los pisos, nadie podía matarlo ni detenerlo, y permanecía allí únicamente porque así lo elegía. En comparación con eso,
El sueño de abandonar la mazmorra parecía poco más que una fantasía. Al terminar de hablar, la mangosta pareció quedarse sin fuerzas, desplomándose en el suelo y jadeando. Sus heridas eran graves y su vida disminuía con cada segundo. A ese ritmo, apenas le quedaban 10 minutos antes de dejar de respirar. El dragón la observó al borde de la muerte, reflexionó brevemente y decidió gastar 4 puntos de desbloqueo para adquirir la habilidad de curación y condensarla, restaurando por completo todas las heridas de la mangosta. Ella se incorporó de un salto, contemplando sus manos y pies con incredulidad, incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir. Él le explicó que no podía prometerle que algún día abandonaría la mazmorra, pero sí podía garantizarle que en ese piso no volvería a pasar hambre ni estaría desprotegida. Luego le ofreció acompañarlo. La mangosta aún no se había recuperado del impacto. Observó fijamente a la extraña criatura frente a ella, y tras un largo silencio, quiso confirmar si realmente planeaba matar a la cabeza de Medusa. Él asintió. Reconoció que su fuerza era impresionante, la mayor que había visto en cualquier monstruo del segundo piso hasta ese momento. La mangosta se infló de orgullo ante el elogio, afirmando que en todo el piso solo la bruja Medusa la superaba en poder. Sin embargo, su tono cambió enseguida. Cuestionó por qué debería arriesgar la vida por él. El dragón planteó que si derrotaban a la cabeza de Medusa, ella se convertiría en la más fuerte del segundo piso, la reina absoluta de ese nivel. La idea hizo que una de sus orejas se agitara. Bajó la cabeza y murmuró para sí las palabras cima del piso y reina, saboreándolas en silencio. 2 segundos después levantó el rostro, aún sonrojada, y aceptó ayudarlo, recordándole que solo lo hacía porque le había salvado la vida. Luego, con curiosidad descarada, cuestionó si él era realmente un dragón o algún tipo de perro. Él se mostró desconcertado ante la comparación. Ella insistió en que su apariencia se asemejaba a la de un pequeño perro negro, con barriga redonda y cabeza similar a la de un cachorro, y decidió que lo llamaría Chico Perro. El dragón quedó sin palabras. Ella añadió que su comportamiento también recordaba al de un perro, pues había hecho correr al humano hasta agotarlo antes de derrotarlo y luego la había herido solo para sanarla después. Él terminó por restarle importancia al apodo y preguntó por el nombre de ella. La mangosta respondió que no tenía ninguno, ya que los monstruos de la mazmorra no poseían nombres y no tenía sentido tenerlos. Entonces decidió que si ella lo llamaba Chico Perro, él la llamaría Chica Gato. La cola de la mangosta golpeó el suelo de inmediato en señal de protesta, considerando absurdo aquel nombre. Sin prestar atención a su indignación, él comenzó a avanzar, y ella lo observó alejarse con paso bamboleante mientras murmuraba que en realidad sí tenía un nombre. Acto seguido, saltó y se colocó detrás de él. Minutos después llegaron al límite entre el segundo y el tercer piso. Los soldados humanos seguían enfrascados en combate contra la cabeza de Medusa. El dragón decidió esperar, permitir que ambos bandos se desgastaran y luego intervenir para asestar el golpe final. Desde que había llegado a la mazmorra, había notado que los monstruos no tenían un concepto real de niveles o habilidades. Para ellos, subir de nivel era solo una consecuencia de sobrevivir, las habilidades eran herramientas para seguir con vida y matar era simplemente una forma de alimentarse. Salvo excepciones como la mangosta mutante, la mayoría de las bestias seguía una regla simple: cuanto más tiempo vivían, mayor era su nivel. La cabeza de Medusa, jefe del segundo piso, había sobrevivido al menos 500 años. No podía moverse, pero se mantenía firme como un cañón fijo, custodiando el corredor que conectaba el segundo piso con el tercero. Todo humano que intentara conquistar ese nivel y toda bestia que buscara avanzar debía pasar por ese punto. Mientras mantuviera su posición, las presas acudirían en un flujo interminable. Observó a los humanos lanzarse uno tras otro contra la cabeza de Medusa sin rastro de temor, solo para caer en muertes brutales. Por el número de cadáveres, el grupo original debía de haber contado con al menos 200 miembros. Ahora apenas una docena seguía con vida. La mangosta comentó con desdén que los humanos eran idiotas, conscientes de que no podían ganar y aún así acudían a morir. Los observaba como si presenciara una comedia. El dragón mantuvo el rostro inexpresivo. Sus vidas no le importaban. Lo único que deseaba era que presionaran con más fuerza y redujeran lo máximo posible la salud de la cabeza de Medusa. Sus estadísticas eran aterradoras. Enfrentarla en su máximo estado sería un suicidio. La estrategia de oleadas humanas había fracasado, pero el jefe había sufrido daños reales. Durante mucho tiempo no volvería a estar tan debilitado, y él no pensaba permitir que todos los humanos murieran. Los supervivientes aún podían resultarle útiles.
Cuando solo quedaban 9 humanos en pie, utilizó cada segundo para analizar estrategias a toda velocidad. La cabeza de Medusa poseía una percepción de 8000 puntos, un ataque sorpresa era imposible, pero un enfrentamiento directo, incluso en su estado actual, tampoco ofrecía garantías de victoria. Al final, decidió invertir todos sus puntos de desbloqueo en golpe del cometa y desatar el ataque más devastador posible para destrozar la barra de vida de su enemigo. Después de eso, la desgastaría en una guerra de desgaste. Ese era el único camino hacia la victoria. Comprometió cada punto de desbloqueo disponible. Era todo o nada. Por su pelea con el joven caballero y todo lo que había observado desde entonces, sabía que aquellos humanos luchaban sin ningún miedo a la muerte. Acorralados, lanzarían una última carga suicida. Justo cuando terminó de pensarlo, los 9 humanos supervivientes se ayudaron mutuamente a ponerse en pie y lanzaron un rugido al unísono. 9 estelas de luz roja inundaron la caverna hueca, convirtiendo la oscuridad en un mediodía cegador. Él lo vio con claridad. Su momento había llegado. Intercambió una mirada con Catgirl y se lanzó hacia adelante, abrazando las sombras y avanzando sigilosamente hasta el mismo borde del rango de detección de la cabeza de Medusa. En el campo de batalla, los humanos continuaron cayendo uno tras otro hasta que solo quedaron 3, con uno protegiendo a los otros con su propio cuerpo. Por fin, los 2 últimos acortaron la distancia hasta la cabeza de Medusa, saltaron al aire y hundieron una lanza y una espada profundamente en su mandíbula inferior. La cabeza de Medusa dejó escapar un chillido histérico mientras su defensa física caía a cero. Aquel golpe de 2 humanos débiles arrancó más de 1000 puntos de vida en un solo impacto. Al mismo tiempo, Catgirl, en su forma bestial, aprovechó la apertura y se lanzó hacia la cabeza de Medusa como una estela plateada de luz. Sin embargo, frente a una percepción superior a 8000, seguía siendo demasiado lenta. Casi la mitad de las cabezas de serpiente giraron al instante, como si hubieran sabido desde el principio que ella se aproximaba. En la conciencia monstruosa de la criatura surgió el desprecio hacia la eterna segunda que pretendía arrebatarle el premio, acompañado de un antiguo deseo de devorarla. Lo que la cabeza de Medusa no anticipó fue la existencia de una tercera presencia más allá de los humanos y Catgirl. Con ruptura de punto débil activada, varios puntos rojos brillantes se encendieron sobre su cuerpo. Esos eran sus puntos débiles físicos, y un impacto directo en cualquiera de ellos significaba daño máximo. Él había estado cargando poder durante un tiempo. Se concentró, dio un paso adelante y el suelo estalló. Fragmentos de roca salieron disparados hacia el cielo a su alrededor. Todo su cuerpo se convirtió en una bala de cañón, derritiendo cada pilar de piedra en su camino hasta transformarlos en ríos de magma. En nivel 5, golpe del cometa convertía todos los atributos en poder de habilidad a 4 veces su valor. Un golpe del cometa completamente cargado liberaba un poder más allá de la imaginación. El calor abrasador y la fuerza aplastante despedazaron a las serpientes en el acto. Un estruendo ensordecedor resonó y la cabeza de Medusa soltó un chillido grotesco que sonó como 1000 voces gritando al mismo tiempo. El golpe hundió la parte posterior de su cráneo y el enorme cuerpo, que no se había movido ni un solo paso en 400 años. Fue lanzado más de 100 metros por el aire antes de estrellarse profundamente contra el muro de roca. Él no tenía tiempo para curarse. Fijó la mirada en la cabeza de Medusa, apenas visible en la lejana nube de polvo, y solo cuando el panel marcó 0 de vida en rojo finalmente exhaló. Los 2 humanos supervivientes permanecieron inmóviles, mirando con incredulidad, incapaces de aceptar que una bestia acababa de salvarles la vida. En su interior celebraron haberlo logrado y comprendieron que el jefe del segundo piso estaba muerto. Percibieron que 2 bestias se habían despedazado entre sí y que ellos habían conseguido sobrevivir. El caballero mayor, de mandíbula cuadrada, apenas pudo contener su alegría mientras reflexionaba sobre el siguiente paso. El joven Han compartía la misma incertidumbre, consciente de que debían decidir qué hacer ahora. El caballero llamado Luo tragó saliva con dificultad y la alegría en sus ojos se transformó lentamente en sed de sangre. En su mente se afianzó la convicción de que sin importar las circunstancias, una bestia siempre sería una bestia. Percibía que aquella criatura de tipo dragón era pequeña, pero sentía la presión que irradiaba de su núcleo y comprendía que si se le permitía crecer, se convertiría en una amenaza para toda la humanidad. Con esa determinación, Luo recogió una espada rota del suelo y avanzó cojeando hacia el joven dragón Vela. Estaba convencido de que jamás saldrían vivos de aquel agujero infernal, pero creía que matar tanto a la cabeza de Medusa como a ese dragón sería el mayor regalo que podrían dejar a quienes vinieran después. Han dudó un momento, pero finalmente también recogió un arma del suelo y aceptó esa resolución. El dragón escuchó cada una de sus palabras y comprendió la ironía de su traición. Sin embargo, no le molestó, porque aquello siempre había sido parte del plan. Golpe del
del cometa había drenado hasta la última gota de su resistencia. En ese estado, la forma más rápida de recuperarse era subir de nivel. Los humanos eran débiles, pero estaban cargados de puntos de experiencia. Planeaba matarlos para recuperarse de todos modos. Si hubieran mostrado gratitud, su conciencia podría haber generado una leve vacilación. Su traición, en cambio, resultaba perfectamente conveniente. Sin embargo, justo cuando ambos caballeros avanzaron para atacar y él se preparaba para contraatacar, un estruendo ensordecedor estalló desde el muro de roca contra el que la cabeza de Medusa había sido arrojada momentos antes. La pared explotó hacia afuera y una serpiente gigantesca mordió a Luo, hiriéndolo en el acto. Él reconoció de inmediato a aquella serpiente. Era uno de los mechones serpentinos que formaban el cabello de la cabeza de Medusa. Y en ese instante, todo encajó. Esa era la razón por la que tras derrotar a la cabeza de Medusa, sus puntos de experiencia no habían aumentado en absoluto. El siseo de innumerables serpientes comenzó a cerrarse desde todas las direcciones. Los instintos de supervivencia que había forjado en aquella mazmorra se activaron al instante. La subida de nivel se completó y su estado volvió a su punto máximo en un instante. Cathiel, desconcertada, no entendía por qué las serpientes seguían vivas y la cabeza de Medusa ya había muerto. Un escalofrío recorrió el cuero cabelludo del dragón al comprender la verdad. Habían sido engañados. Aquella cabeza con forma humana no era más que un señuelo. El verdadero cuerpo estaba compuesto por los cientos de demonios serpiente que formaban su cabello. El cráneo era solo un núcleo de conexión y regeneración. En ese momento, los cientos de demonios serpientes se dividieron en dos grupos. La mitad se abalanzó hacia él y la otra mitad fue tras Cathiel. Eran tantos que atacaban desde todos los ángulos posibles, en cualquier instante. Y lo peor era que todos contaban como una sola entidad. Matar a unos cuantos no cambiaba absolutamente nada. Pero existía una solución. Él destrozó con facilidad a un demonio serpiente y luego miró hacia Cathiel. Incluso con su ventaja de agilidad, ella apenas había logrado eliminar 5 o 6. Si aquello continuaba, ambos serían desgastados hasta desaparecer. Le indicó con la mirada que se acercara. En esa forma, el poder de combate de la cabeza de Medusa había aumentado drásticamente, pero sin el cráneo como conector, había perdido su regeneración y su resistencia mágica. Bastaba un ataque de área lo suficientemente amplio para aniquilar a todos los demonios serpiente de una sola vez. Eso sería suficiente para matar definitivamente a la cabeza de Medusa. Y él poseía exactamente esa habilidad, aliento del dragón del vacío. Era la técnica ofensiva más poderosa con la que nacía todo dragón, capaz de infligir un daño masivo en área a todo lo que lo rodeara. Combinada con golpe del cometa, convertía todos sus atributos, salud y maná en poder de ataque bruto. La desventaja era que tras usarla, quedaría al borde de la muerte. Jamás recurriría a ese movimiento a menos que no existiera otra opción. Cuando Cathiel llegó a su lado, él la apartó de un zarpazo, mientras más de 200 demonios serpiente los rodeaban desde todas las direcciones. Clavó las patas en el suelo, se detuvo en seco y abrió las fauces de par en par. En un instante, llamas azules explotaron hacia cada rincón de la caverna. Más de 200 demonios serpiente no tuvieron siquiera oportunidad de reaccionar. Fueron devorados por el calor abrasador. Sin embargo, mientras observaba cómo aquellos cuerpos se carbonizaban y se desmoronaban, no sintió ningún alivio. Cuando la ola de calor finalmente se disipó, no recibió experiencia alguna por la muerte de Medusa. Con creciente cautela, examinó los alrededores. De pronto, un demonio serpiente dorado irrumpió desde el suelo rocoso, con las fauces abiertas, lanzándose directamente hacia el centro de su frente. Se movía a tal velocidad que apenas pudo percibir una imagen residual. En su estado actual, un impacto directo significaría la muerte instantánea. En el último segundo, Cathiel, que había permanecido oculta tras las rocas, se lanzó hacia adelante y lo cubrió con su propio cuerpo. Se escuchó el crujido enfermizo de huesos al cerrarse las mandíbulas de la serpiente dorada sobre su brazo, reduciendo sus ya escasos puntos de vida a un solo dígito. Apretando los dientes contra el dolor, Cathiel reunió las últimas fuerzas que le quedaban y acabó con la serpiente en un instante. Él activó su habilidad de verdad para examinar lo ocurrido y descubrió con asombro que aquella criatura era el núcleo verdadero de la cabeza de Medusa. Aún más increíble resultaba el hecho de que había sido salvado por aquella gata que nunca le había parecido especialmente brillante. Clavó la mirada en el brazo fracturado de Cathiel, genuinamente desconcertado. Desde cualquier lógica fría, la mejor decisión habría sido permitir que la bestia núcleo lo matara y luego acabar con ella debilitada. Cathiel, pálida, forzó una sonrisa. Recordó el acuerdo que habían hecho. Ambos matarían a esa cosa juntos. Ella se convertiría en la jefa del segundo piso y él partiría hacia el tercero. Además, él la había salvado antes. No pensaba permitir que muriera. Las palabras ingenuas de la chica gato le provocaron una sensación cercana a la diversión.
Al recordar a los humanos y su fría ingratitud, comenzó a reconsiderar seriamente su antigua creencia en la supremacía humana. Caminó hasta los restos de la cabeza de Medusa, aplastó el cráneo bajo su pie, recogió los fragmentos, se los metió en la boca, masticó 2 veces y los tragó. La notificación anunció que la misión principal estaba completada al 50%, que había recibido puntos de desbloqueo, que su nivel actual había ascendido al nivel 20 y que se habían cumplido las condiciones de evolución. Solo cuando escuchó el sonido de confirmación liberó la tensión acumulada y se desplomó en el suelo, jadeando con respiraciones profundas y entrecortadas. Al mismo tiempo, Kathir lo rodeó con sus brazos con una fuerza llena de alegría y frotó su rostro contra él como si no existiera un mañana. Él utilizó condensate guial para encargarse primero de sus heridas. Luego observó los alrededores sosteniendo la cabeza de Medusa. El pasaje hacia el tercer piso estaba completamente abierto. Cuando estaba a punto de saltar al corredor, Kathir habló con la renuencia claramente reflejada en su rostro. Consideraba que formaban un equipo increíble y que si él se quedaba, serían imparables en el segundo piso. De pronto, como si una idea la hubiera golpeado, se sonrojó y afirmó que él era extremadamente inteligente y ella extremadamente fuerte, que ella se convertiría en la reina del segundo piso y él sería su estratega real. Aquella ocurrencia lo dejó desconcertado, incapaz de entender que la había llevado a imaginar algo así. Decidió que no valía la pena y reafirmó para sí que siempre había sido del tipo que prefiere el cielo azul y el sol cálido. Dio un paso al frente y se dejó caer directamente en el corredor. Kathir intentó seguirlo, pero desde el pasaje inferior ya se elevaba su voz asegurándole que en el segundo piso no quedaba nada capaz de amenazarla y que se volverían a encontrar algún día. Para otros, el corredor hacia el tercer piso equivalía a una sentencia de muerte, pero para él representaba el único camino hacia la libertad. Al segundo siguiente se arrepintió de todo. El primer piso había sido una caverna rocosa. El segundo, un pozo subterráneo lleno de barro. Jamás habría imaginado lo que le esperaba ahora. El tercer piso se extendía como un mundo abierto de hielo y nieve sin fin. Hasta donde alcanzaba la vista solo había blanco y escarcha, con una temperatura aproximada de menos 150 grados. Abrió de inmediato las opciones de la segunda evolución. Las 3 primeras eran idénticas a las anteriores, pero una cuarta opción había aparecido. Dragón de hielo menor, linaje de grado raro, activado en condiciones de frío extremo y por una obsesión intensa con fuentes de calor en lo profundo de la conciencia. Era una ruta evolutiva de baja probabilidad con inmunidad innata al atributo hielo. Mientras su salud se drenaba por el frío, eligió dragón de hielo menor sin dudar. Con el sonido familiar de confirmación, la evolución terminó en un instante y cada escama negro-violeta se desprendió de su cuerpo. Justo cuando iba a revisar las mejoras de estadísticas, un grito conocido descendió desde arriba. Alzó la vista y vio a alguien precipitándose hacia él a toda velocidad. No tuvo tiempo de esquivar y recibió el impacto directo. Kathir manifestó su molestia por el hecho de que no se hubiera movido a tiempo. Tras un periodo de exploración, ambos comprendieron que el tercer piso no se parecía en nada a los anteriores. Era un mundo interminable de hielo y nieve absolutamente blancos. Las bestias eran semitransparentes, heladas, semejantes a esculturas de hielo, y todas estaban en nivel 70 o superior. Para atravesar el tercer piso con mayor rapidez, decidieron cazar bestias y aumentar sus niveles primero. Después de más de 10 días de entrenamiento, adaptación y de masacrar miles de bestias de hielo en un frenesí constante, él alcanzó el nivel 8 de la segunda evolución. Como los niveles se reiniciaban tras cada evolución, ahora equivalía a una bestia de mazmorra de nivel 88. Kathir, beneficiándose del bono de grupo, pasó de nivel 51 a nivel 62 en el mismo periodo. Sin embargo, a medida que sus niveles aumentaban, comenzó a notar algo profundamente extraño en el cañón del tercer piso. Como las bestias fuera del cañón eran de menor nivel, había estado cazando exclusivamente dentro de él. Los lobos de nieve de madera carmesí del exterior parecían esculturas de hielo, con sangre translúcida y carne blanca, pero eran criaturas vivas auténticas. En cambio, los lobos de nieve dentro del cañón tenían cuerpos formados por hielo puro, sin carne ni sangre alguna. Lo más revelador era la experiencia obtenida. En nivel 5, matar uno le otorgaba 200 puntos. Ahora, en nivel 8, incluso con crecimiento intensificado activo para duplicar la experiencia, cada lobo de nieve apenas concedía 50 puntos. Esa diferencia lo condujo a una posibilidad aterradora. Llevó a Kathir consigo y avanzó más profundamente en el cañón. En el trayecto se toparon con toda clase de bestias, pero sin excepción, todas poseían cuerpos de hielo. No mostraban instinto, ni inteligencia, ni capacidad de comunicación. Lo más impactante fue que en lo más profundo del cañón, encontró a un humano cuyo cuerpo estaba hecho completamente de hielo. Aquello no hizo más que confirmar sus sospechas. Todas las bestias del cañón eran marionetas invocadas.
Y como casi no había rezagados débiles entre ellas, la criatura responsable debía de ser abrumadoramente poderosa, casi con total seguridad el jefe del tercer piso, el Fénix de Hielo. Durante 3 días completos, él y Cathiel siguieron avanzando. A través de una matanza incesante de aquellas marionetas invocadas, él alcanzó el nivel 11 de la segunda evolución, mientras que Cathiel ascendió hasta el nivel 75. Sin embargo, subir de nivel restauraba el cuerpo, no la mente. Cathiel, que apenas había descansado, tropezaba a cada paso. Finalmente manifestó que estaba agotada y suplicó por un descanso. Él le hizo saber que el jefe del tercer piso estaba cerca y que podrían descansar después de derrotarlo, añadiendo que si estaba demasiado cansada, podía detenerse allí, pues con su velocidad lo alcanzaría en menos de 1 hora. Cathiel hizo una mueca. Le resultaba imposible dejarlo solo, así que apretó los dientes y continuó avanzando. Con el paso de los días, él había estado comportándose de manera extraña, impulsado por una determinación obsesiva por matar al jefe. Su razón era simple: quería subir de nivel más rápido, matar a Leviatán y salir de aquel infierno. Sin importar en qué se convirtiera, en el fondo seguía siendo humano. Anhelaba una vida tranquila y pacífica. Aquella mazmorra nunca había sido su lugar. Cathiel pareció querer decir algo más, pero al ver la determinación férrea en sus ojos, se limitó a cerrar los labios y obligarse a seguirlo. Entonces, el cañón se abrió ante ellos en una vasta extensión. Él se detuvo en seco. Cathiel, desconcertada, siguió su mirada. En una llanura abierta, un gigantesco fénix de hielo permanecía inmóvil en el centro de un nido helado, como si hubiera estado esperándolos desde el principio. Objetivo identificado: fénix de hielo, nivel 176, tipo bestia rara cercana a superior. Valor de cría excepcionalmente alto. Era la primera vez que veía una bestia con estadísticas de 4 o incluso 5 cifras en todos los parámetros de su panel dimensional. Resultaba difícil creer que aquella criatura fuera solo el jefe del tercer piso. Sin embargo, los números por sí solos no significaban nada. La aplicación de habilidades, las tácticas y el instinto afilado eran los verdaderos factores que decidían quién vivía y quién moría. Él dio un paso al frente. Para su sorpresa, el Fénix de Hielo habló primero, preguntando por qué habían venido a perturbar su paz. Como la criatura estaba dispuesta a dialogar, él respondió que la entrada al cuarto piso se encontraba bajo su nido y que se dirigían hacia allí. Si el Fénix se apartaba, ninguno de los dos tendría que morir ese día. El Fénix de Hielo movió sus ojos cristalinos y tras una larga pausa, explicó que solo deseaba permanecer allí con su hijo hasta el fin de la eternidad y cuestionó la necesidad de alterar su quietud. Él miró bajo el cuerpo de la criatura y vio un Fénix de Hielo más pequeño, reducido a huesos. Comprendió que aquel debía de ser su hijo. El Fénix no respondió, limitándose a contemplar el pequeño esqueleto con una ternura infinita, como si aún estuviera vivo. Él no tenía paciencia para aquello ni interés en las circunstancias de la criatura. Adoptó su postura y se preparó para luchar. Cathiel observó la escena con evidente renuencia, no por simpatía ni curiosidad, sino porque dudaba que pudieran ganar. Aún así, él no se dejó influir. Declaró que sin importar lo ocurrido entre el Fénix y su hijo, su único objetivo era alcanzar el cuarto piso. Ante esas palabras, el Fénix levantó la cabeza y lo miró con una calidez extraña, interpretando su deseo como si quisiera convertirse en compañero de juegos para su amado hijo. La última hebra de paciencia de él se desvaneció y dejó de hablar. Impulsado por la fuerza de Pulse, se convirtió en un proyectil azul verdoso y se lanzó contra el Fénix de Hielo con todo su poder. Abrió las fauces y disparó 3 explosiones consecutivas de aliento de dragón del vacío cargado con Pulse. Cathiel agitó sus 4 extremidades en rápida sucesión, lanzando decenas de cuchillas de viento al mismo tiempo. Sus ataques cayeron sobre el Fénix como una tormenta, reduciendo su salud hasta una quinta parte. Sin embargo, él no sintió alegría, sino una creciente sensación de temor. Desde el inicio del combate, el Fénix de Hielo no había contraatacado. Ni siquiera se había movido de su lugar, permaneciendo erguido como un poste, completamente imperturbable. Sin importar todo lo que le lanzaran, la criatura seguía allí, inmóvil. Justo cuando estaba a punto de disparar el último aliento de dragón del vacío, decenas de bestias de hielo comenzaron a brotar de grietas a lo largo de las paredes del cañón. Al mismo tiempo, el Fénix de Hielo, inmóvil como una montaña hasta entonces, finalmente se movió. Extendió sus alas de golpe. Las bestias de hielo que avanzaban se desmoronaron como si se derritieran pieza por pieza, disolviéndose en agua helada que se precipitó directamente hacia el cuerpo del Fénix. En un instante, su barra de salud casi vacía volvió a llenarse por completo. El Fénix de Hielo parecía haber dejado de jugar. Batió las alas con una fuerza explosiva y convocó un huracán inimaginable. El hielo comenzó a trepar por las puntas de sus dedos y de sus pies. En el lapso de un solo aliento,
Todo su torso quedó atrapado en hielo. La conciencia empezó a desvanecerse con rapidez. En su estado menguante, una sola voz logró alcanzarlo, instándolo a huir y señalando que había calculado mal y que no eran rivales para aquella criatura. Después de eso, todo se volvió oscuridad. Cuando recuperó la conciencia, no tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Abrió los ojos y descubrió que ya no estaba en el cañón. Frente a él había una criatura que recordaba a un viejo ciervo, sonriendo con calidez. Un chillido agudo y horrorizado rasgó de inmediato el campo nevado. Un minuto después, él estaba tendido en el suelo, con el corazón desbocado y jadeando. Alzó la vista hacia el cielo, incapaz aún de creer que aquella bestia enorme y extraña no lo hubiera devorado mientras estaba inconsciente. No solo eso, sino que lo había cubierto con su enorme cuerpo y había esperado un día y una noche enteros hasta que despertara por sí mismo. La idea de que existieran seres bondadosos en aquella mazmorra destrozó todo lo que creía saber. Con cautela, preguntó si había sido él quien lo había salvado. La bestia de cabeza calva mostró una sorpresa genuina y señaló que podía comunicarse, incluso por telepatía. Él asintió con cierta incomodidad, comprendiendo que había hablado en voz alta. La cabeza calva se inclinó ligeramente, disculpándose y explicando que había vivido tanto tiempo que su memoria se había vuelto difusa. Aclaró que quien lo había salvado no había sido él, sino su amiga. Él parpadeó, confundido. La mención de la mangosta le resultó desconcertante, hasta que comprendió que se refería a Cathill. Se quedó paralizado. Fragmentos de memoria pasaron ante él como una linterna giratoria. Recordó cómo el aura helada del Fénix había congelado por completo su cuerpo, y recordó también que en ese preciso momento, Cathill se había adelantado, se había lanzado a su lado y había usado hasta la última gota de su fuerza para arrojarlo fuera del nido del fénix de hielo, gritando que fuera a salvarla. El peso total de ese recuerdo lo golpeó. Cayó de rodillas. Sintió el pecho como si un puño invisible lo hubiera apresado y aplastado. La verdad brutal y la impotencia que la acompañaba lo arrollaron como una ola y lo arrastraron hacia el fondo. Si hubiera sido aunque fuera un poco más cuidadoso, nada de eso habría ocurrido. De no ser por Cathill, el que habría muerto a manos del fénix de hielo habría sido él. La vieja bestia explicó que la gata lo había arrojado hasta el borde del valle helado y que él había pasado por allí por casualidad. Comentó que hacía mucho tiempo que no aparecía en el tercer piso una bestia de su calibre y que por eso había decidido llevarlo consigo. También mencionó que en la época de la Guerra del Valle Oscuro había tenido un amigo similar. Luego observó que él no parecía tan afectado y cuestionó si aquella gata no era su amiga. Él respondió con amargura que era una gata estúpida que había arriesgado su vida para salvarlo. Se volvió y comenzó a caminar hacia el valle de hielo. La vieja bestia se interpuso en su camino. Él exigió saber por qué lo bloqueaba. La respuesta fue que veía a una joven bestia caminando directo hacia su muerte y que detenerlo era el deber de un anciano. Él declaró con resolución de hierro que Cathill estaba muerta y que había muerto por su culpa y que vengarla era su responsabilidad. La vieja bestia guardó silencio y bajó ligeramente la mirada. Las dos garras de dragón de él estaban cerradas en puños tan tensos que la sangre se filtraba entre los nudillos. La vieja bestia sonrió con conocimiento, como si recordara algo entrañable. Tras un largo momento, afirmó que su amiga no estaba muerta. Esas palabras lo golpearon como un salvavidas. Se giró bruscamente y vio a la vieja bestia observándolo con una sonrisa cálida que no parecía falsa. Explicó que las marionetas del fénix de hielo poseían un grado de realismo extraordinario debido a una técnica de invocación rara llamada sustitución de carne por hueso. Desde la era antigua hasta el presente, menos de 10 seres habían poseído esa habilidad, lo que la convertía en una de las capacidades más raras existentes. Por lo general, las criaturas invocadas eran más débiles que las originales. Sin embargo, la sustitución de carne y hueso podía producir seres iguales o incluso más fuertes, porque no copiaba, sino que se apoderaba. La técnica atrapaba a una criatura, la mataba, preservaba su alma, eliminaba su mente y reconstruía su cuerpo a partir de hielo. Era menos una invocación y más una conversión en marioneta. Por esa razón, matar a aquellas criaturas seguía otorgando puntos de experiencia. Cada bestia encontrada en el Valle de Hielo, sin excepción, era una marioneta del Fénix de Hielo. El tercer piso había estado completamente bajo su control desde hacía mucho tiempo. Más allá de unos pocos rezagados débiles, cualquier ser con siquiera una pizca de poder había sido transformado en una de sus marionetas. La revelación era casi demasiado para asimilar. Él intentaba comprender qué relación tenía todo aquello con el hecho de que Cathill siguiera con vida, y la confusión se reflejaba en su interior. La vieja bestia explicó que la sustitución de carne y hueso era poderosa, pero funcionaba con extrema lentitud. Utilizaba atributos de hielo para reemplazar el cuerpo de la víctima a nivel celular, poco a poco, y solo entonces el alma podía preservarse completa e intacta. Según las estadísticas de Cathill,
el proceso tardaría aproximadamente 2 semanas. Si el Fénix de Hielo era derrotado dentro de ese plazo, ella podría ser devuelta a la vida mediante magia de curación. La mención de las 2 semanas hizo que la esperanza lo inundara de inmediato. La muerte de su sanador ya le había asestado un golpe devastador, y la idea de perder también a Kathir le habría convertido la culpa en una carga eterna. La noticia lo impactó como una inyección de pura adrenalina. Si su captura había sido consecuencia de su imprudencia, entonces su rescate era su responsabilidad. Sintió gratitud hacia el anciano y comprendió con claridad lo que debía hacer. La vieja bestia soltó una carcajada profunda y explicó que había vivido demasiado tiempo y que era raro encontrarse con un joven cachorro de dragón de vela. Lo había ayudado principalmente para romper la monotonía de su larga existencia. Él reflexionó entonces sobre su propia apariencia. En ese momento debía parecer un dragón de hielo menor, ya que el linaje del dragón de vela había quedado enterrado tras 2 evoluciones. Resultaba desconcertante que aquella antigua criatura hubiera podido verlo con claridad. Luego advirtió otra inconsistencia. Si todo en el tercer piso, salvo algunos rezagados, había sido convertido en marionetas del Fénix de Hielo, una criatura de tamaño tan colosal no podía encajar en la categoría de rezagado. Eso significaba que había logrado escapar del control del Fénix de Hielo. Un brillo travieso cruzó los ojos de la vieja bestia, como si hubiera leído sus pensamientos. Señaló que él también poseía una habilidad rara llamada verdad, una capacidad desmesurada que desde la era antigua, solo había visto en un dios aparte de él. Le dio a entender que podía usarla en ese mismo instante para descubrir la respuesta por sí mismo. La sorpresa lo invadió al comprender que conocía incluso esa habilidad secreta. Aún así, decidió dejar de lado cualquier vacilación. Se estabilizó, levantó la cabeza y activó verdad sobre aquella enorme y extraña bestia. En el instante en que los datos se hicieron claros, su visión se oscureció, sus piernas cedieron y cayó al suelo. La criatura frente a él era una bestia divina suprema cuyo nivel superaba incluso al de los leviatanes. Su nombre era Babilón, nivel 413, clasificada como bestia divina suprema. Su voz tembló de manera incontrolable al intentar comprender quién era realmente aquella entidad. Babilón se limitó a sonreír en silencio. Elevó la mirada hacia el profundo cielo azul, con los labios curvados en una sonrisa serena, como si evocara un recuerdo hermoso de tiempos lejanos. Tras un largo silencio, recordó que en el pasado había luchado contra 1.000.000 de dioses demoníacos y que con un simple chasquido de sus dedos había separado el amanecer del anochecer. Ahora caminaba solo, tranquilo y satisfecho, incluso complacido de haber sido olvidado. Con el tiempo quedó claro que cuando los dioses construyeron la mazmorra la diseñaron con una estructura de doble jefe final. Sin embargo, a medida que Babilón se cansó de la batalla y de todos los asuntos que lo rodeaban, y la edad comenzó a alcanzarlo, decidió retirarse al tercer piso, el más habitable de todos, dejando al mucho más fuerte Leviatán gobernar la mazmorra en solitario. Tras esa revelación, él apenas pudo esbozar una sonrisa forzada. Sin haber llegado siquiera a la mitad de la mazmorra, ya se había encontrado cara a cara con ambos jefes finales. No sabía si aquello debía considerarse suerte, pero al menos, a diferencia de Leviatán, Babilón no mostraba hostilidad y resultaba accesible. La incertidumbre persistía en su interior acerca de si realmente sería capaz de derrotar al Fénix de Hielo y rescatar a Kathir. Babilón no respondió de inmediato. La razón por la que él y Leviatán habían sido designados como jefes finales juntos era clara: Leviatán representaba la fuerza, mientras que Babilón encarnaba la sabiduría. Tras reflexionar un momento, decidió devolverle la cuestión, obligándolo a enfrentar su propia convicción. Le recordó que aquello era la mazmorra y que cada bestia que él había derrotado hasta ese momento había sido de un nivel superior al suyo. La suave mirada de Babilón le recorrió el cuerpo como un escalofrío. No era simple amabilidad, sino 1000 enseñanzas comprimidas en una sola reflexión propia de un verdadero sabio. Él comprendió al instante el peso de lo que implicaban aquellas palabras. Por más apartado que Babilón estuviera de los asuntos mundanos, seguía siendo un jefe de mazmorra, al igual que el Fénix de Hielo. Haberlo salvado podía interpretarse como el reconocimiento de una bestia talentosa dentro de la mazmorra. Sin embargo, como jefe final, jamás le enseñaría cómo matar a otro jefe. Bajó la cabeza y permaneció largo rato reflexionando antes de incorporarse nuevamente. La gratitud quedó clara en su expresión cuando aceptó que había entendido el mensaje. Luego se giró y avanzó en dirección al Valle de Hielo. Decidió que no serían 2 semanas, sino 10 días. Consideraba que 14 días era un margen demasiado arriesgado y que Kathir podría no resistir tanto tiempo. Se impuso un límite de 10 días. Al descontar el tiempo que había permanecido inconsciente, comprendió que solo le quedaban 9 días, y juró no desperdiciar ni un instante. Se detuvo en la entrada del Valle de Hielo, recogió un bloque de hielo que pesaba más de 10 kilogramos y canalizó toda su fuerza, combinándola con pulso,
antes de lanzarlo con violencia hacia el interior del valle. La potencia de lanzamiento otorgó al bloque la fuerza destructiva de una bala de cañón. El hielo impactó contra un muro helado a más de 1 kilómetro de distancia con un estruendo atronador, y la explosión sonora enfureció de inmediato a las cometas de hueso de hielo adheridas a la pared. En cuestión de instantes, entre 2 y 3 mil cometas de hueso de hielo que acechaban cerca de la entrada del valle alzaron el vuelo al unísono. Ante aquella abrumadora marea, él simplemente sonrió. Sabía que el Fénix de hielo podía restaurar su salud absorbiendo a sus propias marionetas de hielo. Mientras quedaran marionetas en el valle, el Fénix sería prácticamente inmortal, y cada bestia del valle de hielo había sido convertida en una de ellas. Por lo tanto, la estrategia era despojarlo de esa ventaja mientras fortalecía su propio poder. Antes de reingresar al valle, gastó 40 puntos de desbloqueo para mejorar crecimiento intensificado al nivel 2. Esa habilidad generaba pasivamente 2 puntos de experiencia por minuto fuera de combate y cuadruplicaba toda la experiencia obtenida por derrotas. Adoptó su postura de combate y curvó una garra de dragón hacia el cielo colmado de cometas de hueso de hielo. Se fijó el objetivo de arrasar el valle de hielo en 9 días y consideró a aquella horda como el primer grupo destinado a caer. Así transcurrieron 6 días. Con la caída de la última marioneta de bestia coto de linaje puro, su cuerpo finalmente cedió y colapsó sobre el suelo helado. Una notificación anunció que la bestia coto de linaje puro había sido llevada a la extinción, otorgándole un bono de 20 puntos de desbloqueo, elevando el total a 416 y aumentando su nivel al 16. Aquella era la 11ª especie de marioneta bestia de hueso de hielo que había exterminado. Durante esos 6 días se había llevado al límite incontables veces. A su nivel actual, incluso eliminar las 2 especies restantes no bastaría para subir otro nivel, pero debía hacerlo, no solo para despojar definitivamente al Fénix de hielo de su inmortalidad, sino también para acumular un 90% adicional de puntos de desbloqueo. Para garantizar la victoria, necesitaba desbloquear 2 habilidades imprescindibles. Mientras tanto, en lo profundo del valle de hielo, el Fénix de hielo observaba la silueta encerrada dentro de un huevo de hielo, profundamente desconcertado. Habían pasado 10 días. En condiciones normales, una bestia de apenas nivel 75 debería haber sido disuelta hasta el nivel de los órganos. Sin embargo, Cathil, atrapada en el interior, mostraba apenas un 20% de erosión en la piel y el resto de su cuerpo permanecía casi intacto. El Fénix de hielo percibía que incluso en la inconsciencia, aquella gata albergaba en lo más profundo de su mente algo poderoso, una determinación feroz e inquebrantable. Esa voluntad impedía que la vitalidad de su cuerpo fuera completamente congelada, lo que ralentizaba enormemente el proceso de sustitución de carne y hueso. Aún así, incluso la voluntad más firme acabaría quebrándose. En los ojos del Fénix no había impaciencia, sino una ternura posesiva. Para ella, aquella criatura representaba la marioneta perfecta. En ese momento, una voz rompió el silencio del nido helado. El Fénix de hielo se estremeció de la cabeza a la cola, alzó la vista y contempló con incredulidad a la bestia de tipo dragón que ahora se erguía frente a ella. Reconocía que aquella criatura había presenciado su poder de primera mano, y aún así había regresado. En apenas 9 días, la intención asesina que emanaba de él se había multiplicado más de 10 veces. El protagonista sostuvo la mirada del Fénix de hielo con ojos fríos y orgullosos, y con absoluta calma dejó claro que retener a alguien contra su voluntad era algo inaceptable bajo cualquier principio. Esta vez no había rastro del desprecio anterior del Fénix de hielo. Ahora contemplaba al protagonista como una amenaza real. 9 días atrás, se había sorprendido de encontrar una bestia tan poderosa deambulando por el 3er piso, pero no la había considerado un oponente digno de verdadera atención. A lo sumo, apenas un poco más fuerte que un débil promedio. Sin embargo, en solo 9 días, aquella pequeña criatura había sufrido una transformación que cambiaba por completo esa percepción. El protagonista sabía que no podía calcular cuánto tiempo más resistiría Cathil, por lo que no desperdició palabras. Avanzó un paso y se convirtió en un rayo dirigido directamente al rostro del Fénix de hielo. Su patada impactó sin piedad, y el choque talló una onda expansiva curva que abrió el suelo como si lo hubiera cortado una cuchilla. El Fénix de hielo salió de su asombro y estalló en furia. Sus ojos se fijaron en el protagonista mientras liberaba un devastador aliento gélido. Pero en el instante en que el aliento abandonó su boca, quedó atónito al descubrir que el pequeño dragón que había estado frente a su rostro había desaparecido como si se hubiera teletransportado. La voz del protagonista descendió desde lo alto.
El Fénix alzó la cabeza bruscamente y lo vio suspendido a casi 1 kilómetro de altura, con un aliento de dragón del vacío acumulándose en su mandíbula, tan abrasador que el propio espacio parecía deformarse a su alrededor. La vez anterior, cuando había resistido 4 descargas de aliento de dragón del vacío, el Fénix de hielo se había apoyado completamente en su inmortalidad y había contemplado el asalto como si fuera una farsa, sin tomarlos en serio. Pero esta vez era diferente. Un instinto que llevaba más de 1000 años en silencio gritó en su interior. Si intentaba resistir aquel ataque de la misma manera, incluso si sobrevivía, perdería toda capacidad de combate. En una milésima de segundo, convocó una oleada inimaginable de maná y levantó capa tras capa de barreras de hielo directamente sobre sí mismo. 5 en total. Sobre el Fénix de hielo se formó una fortaleza aparentemente impenetrable. El protagonista desató vacío, perforación celestial. De sus fauces emergió una masa ígnea de cientos de metros de longitud que tiñó el cielo entero de rojo ardiente. La primera barrera se vaporizó antes siquiera de ofrecer resistencia. Luego la segunda, la tercera y la cuarta. El rostro del Fénix de hielo palideció de terror. Cuando la última barrera helada fue atravesada en un instante, la masa de fuego, junto con el propio nido de hielo, perforó el cuerpo del Fénix de un solo golpe. Un grito desgarrador resonó por todo el valle de hielo. Con un solo ataque la mitad de su salud desapareció. De no haber sido por las 5 barreras que absorbieron la mayor parte del poder, aquel golpe habría sido suficiente para matarlo en el acto. La incredulidad dominó al Fénix de hielo, incapaz de comprender cómo el protagonista había alcanzado tal fuerza. El protagonista mantuvo la guardia alta frente a la criatura que se retorcía en agonía sobre el suelo y adoptó la postura de alguien dispuesto a luchar con todo lo que tenía. Aquel ataque no había sido simplemente un aliento de dragón del vacío concentrado mediante control de dispersión. Se trataba de una habilidad innata avanzada. El protagonista había gastado 300 puntos de desbloqueo para liberar la forma superior del aliento de dragón del vacío, perforación celestial, la técnica más poderosa de la raza dragón, una que ni siquiera los dioses podían poseer. El Fénix de hielo lo observaba con incredulidad. Sabía que sin importar lo refinada que fuera la habilidad, el poder bruto del protagonista no se acercaba al suyo, lo que hacía aún más incomprensible el resultado. El protagonista señaló con frialdad que una bestia de ese nivel debía poseer evaluación de habilidad, una versión simplificada de verdad que permitía leer el nivel y los atributos de otro ser. En casi todos los combates, usar evaluación antes de luchar era una práctica estándar para medir la brecha entre ambos lados. Como el Fénix ya había visto sus estadísticas 9 días atrás, no se había molestado en revisarlas de nuevo. Sin embargo, al observarlas ahora, sus pupilas se contrajeron, y cuando su atención se detuvo en una habilidad específica, el impacto fue abrumador. Optimización de linaje ajustaba permanentemente la fisiología del propietario a su estado óptimo, elevando todos los atributos en un 50%, incluyendo todas las ganancias futuras por subir de nivel. Además, al enfrentarse a enemigos de mayor nivel, proporcionaba compensación de nivel para contrarrestar la supresión, hasta un máximo de 40 niveles. Figuraba junto a vacío, perforación celestial en el grupo de habilidades de nivel superior del árbol de habilidades, con un coste de 200 puntos de desbloqueo. El aumento de atributos era comparable al de una evolución completa. La compensación de 40 niveles volvía prácticamente irrelevante la ventaja de nivel del Fénix de hielo. Y finalmente estaba regeneración rápida. Aquella habilidad que el protagonista había considerado mediocre en el pasado ahora adquiría un valor decisivo. Con un coste de 5 puntos de desbloqueo, restauraba pasivamente salud y maná siempre que el protagonista permaneciera más de 10 segundos sin recibir daño ni gastar recursos. En total, 505 puntos de desbloqueo, prácticamente todo lo que poseía, le habían proporcionado la base necesaria para enfrentarse al Fénix de hielo. El Fénix de hielo rugió con furia y desplegó sus alas al máximo, interpretando que el protagonista también pretendía destruir la paz que su hijo había apreciado. Ante el poder completamente transformado del protagonista, no le quedaba más opción que tomarse el combate en serio. Su estrategia habitual en el tercer piso siempre había sido clara: drenar marionetas de hielo para recuperar energía, aumentar sus atributos y abrumar al oponente mediante números aplastantes. Sin embargo, tras 10 segundos completos, ni una sola marioneta de hielo apareció cerca del nido. El protagonista inclinó ligeramente la cabeza con una sonrisa ladeada, mientras el Fénix de hielo comprendía que algo había salido terriblemente mal. A diferencia de una invocación estándar, la sustitución de carne y hueso creaba marionetas de hielo con fuerza vital genuina. Como resultado, controlarlas exigía un gasto mental colosal.
Incluso al manejar grandes cantidades, solo podía emitir órdenes básicas, por lo que las marionetas dependían en gran medida de su propio juicio. Eso hacía prácticamente imposible percibir cuando una marioneta individual estaba siendo atacada. Con al menos 300.000 marionetas de hielo dispersas por el valle, rastrearlas todas habría requerido una estadística de percepción superior a 3 millones. Ni siquiera Leviatán habría alcanzado semejante cifra. El Fénix de Hielo jamás tuvo oportunidad de notar que el protagonista las estaba exterminando una por una. En ese instante, el Fénix de Hielo sintió que caía en un abismo congelado. Nunca imaginó que aquel pequeño dragón descubriría la mayor debilidad de la sustitución de carne y hueso y eliminaría cada una de las cientos de miles de marionetas del valle. El protagonista reconoció que las marionetas eran auténticamente poderosas y que el Fénix merecía gobernar el tercer piso. Sin embargo, también comprendía que estaba demasiado consumido por el pasado. El propio protagonista había vivido experiencias similares y había presenciado la muerte de seres queridos frente a sus ojos. Babilón le había contado su historia. Lo ocurrido con su hijo había sido una tragedia genuina, pero la razón por la que el protagonista podía derrotarlo residía en una diferencia fundamental. Él miraba siempre hacia adelante. Las pérdidas que había sufrido lo habían convertido en quien era. El Fénix de Hielo, en cambio, seguía encadenado a sus recuerdos. Al escuchar el nombre de Babilón, el Fénix de Hielo se estremeció violentamente. El impacto en su mirada se transformó en furia ardiente. Batió las alas con violencia y conjuró una tormenta monstruosa, mientras todo el maná de su cuerpo se concentraba en ellas. Sus alas cristalinas resplandecieron con una cegadora radiancia de 7 colores. La expresión del protagonista se tensó al comprender que el siguiente ataque sería la manifestación total del poder del Fénix de Hielo. Cuando el resplandor alcanzó su punto máximo, el Fénix de Hielo abatió sus alas y liberó un torrente de maná más allá de toda imaginación. Allí donde alcanzaba, incluso el aire se solidificaba. El protagonista, completamente restaurado gracias a regeneración rápida, desató el ataque más poderoso de su vida. Combinó golpe de cometa con vacío, perforación celestial, como si lanzara una estrella desde sus fauces. Un calor inimaginable se expandió, capaz de derretir un mundo que debería haber permanecido congelado. De un lado, el espacio entero se congelaba. Del otro, glaciares que no se habían derretido en 10.000 años comenzaban a fundirse. Hielo y fuego colisionaron, y la explosión de luz cegadora que surgió fue indescriptible. Mucho tiempo atrás, cuando la mazmorra fue construida por primera vez, todo había sido caos. En la era antigua, las bestias arrastradas allí libraron guerras brutales y sangrientas para repartirse los 5 pisos. Tras incontables años de aquella matanza interminable, nació un Fénix. Con nada más que su propio poder, puso fin a los combates y forjó un lugar de paz absoluta dentro de la mazmorra de 5 pisos. En otro tiempo, aquel lugar resonaba con canto de aves y florecía con calidez en cada rincón. Incluso Babilón, uno de los jefes finales, había elegido el tercer piso para vivir bajo esa tranquila armonía. Más tarde, el Fénix utilizó su poder de renacimiento para absorber periódicamente el odio del mundo, arrojándose a las llamas y resurgiendo de las cenizas una y otra vez, llevándose consigo todo ese rencor lejos de aquel santuario. Hasta que un día, el Fénix tuvo un hijo. El hijo asumió las responsabilidades de su madre y ayudó a mantener aquel paraíso en el tercer piso de la mazmorra. Sin embargo, ni el Fénix ni su hijo comprendían que el odio y la codicia jamás podían erradicarse por completo. Leviatán, señor de la mazmorra, no permitiría que las bestias vivieran en semejante calma. Para él, las bestias debían seguir siendo bestias, atrapadas en el ciclo interminable de matar, evolucionar y endurecerse. Así, Leviatán descendió al tercer piso, asesinó al hijo del Fénix y despojó a todas las bestias de ese nivel de su inteligencia, dejándolas como máquinas de matar sin mente. El Fénix jamás olvidó las palabras de su hijo en sus últimos instantes. Él había deseado que aquella paz pudiera durar para siempre y que algún día se rompiera la maldición de la mazmorra. También había cuestionado por qué Babilón, señor equivalente a Leviatán, no había intervenido para impedir la destrucción de todo lo que habían construido. Ante aquella acusación, Babilón solo había respondido que sí lo intentó. El protagonista conocía esa historia porque Babilón se la había contado. Ahora, frente al Fénix de Hielo agonizante, la furia en los ojos del protagonista comenzó a disiparse, dando paso a una compasión que había enterrado profundamente en su interior. En sus últimos momentos, el Fénix de Hielo fijó la mirada en el protagonista. Su deseo siempre había sido que todo volviera a ser como antes, que todos pudieran vivir en paz y que la matanza desapareciera del mundo. Sin embargo,
Consideraba que lo que el protagonista había hecho era más cruel que matar. Se había negado a permitir que el mundo se convirtiera en lo que Leviatán deseaba. Solo había querido proteger la paz del tercer piso y romper la maldición que ataba a las bestias a la mazmorra. Pero, desde su perspectiva, el protagonista había terminado haciendo exactamente lo que Leviatán quería, convirtiéndose en la clase de bestia que ese señor deseaba forjar. El Fénix de Hielo cerró los ojos. Aún no estaba muerto, pero ya no deseaba decir nada más en sus instantes finales. El protagonista permaneció en silencio, observándolo y sumido en sus pensamientos hasta que el Fénix de Hielo exhaló su último aliento. No pronunció promesas vacías sobre romper maldiciones o cambiar el destino de la mazmorra, porque sabía que no serían ciertas. Incluso si algún día derrotaba a Leviatán y abandonaba aquel lugar, otra bestia ocuparía su sitio. El protagonista reconocía que no era capaz de una grandeza semejante. Los sueños tan vastos le parecían ilusiones. Todo lo que realmente deseaba era que las personas a su lado dejaran de desaparecer. Al final, expresó en voz baja lo que verdaderamente sentía. No sabía si era imaginación suya, pero en el instante en que aquellas palabras abandonaron sus labios, la expresión de arrepentimiento persistente en el rostro sin vida del Fénix de Hielo pareció desvanecerse, reemplazada por un leve rastro de paz. Con un crujido suave, el cuerpo del Fénix de Hielo se desmoronó por completo en un campo de hielo fragmentado. Una notificación anunció que el nivel del protagonista había aumentado al 17 y que la misión principal había sido completada, otorgándole 80 puntos de desbloqueo. Con la muerte del Fénix de Hielo, los glaciares comenzaron a resquebrajarse y la temperatura ascendió de manera perceptible. El protagonista dirigió la mirada hacia un rincón cercano y vio el huevo de hielo que contenía a Cathil. Su presencia era débil, pero seguía viva. Por primera vez en mucho tiempo, el protagonista se permitió respirar con alivio. Cuando avanzó hacia el huevo para liberarla, algo se agitó entre los fragmentos del cuerpo del Fénix de Hielo. Un objeto rodó fuera de los escombros helados. Movido por la curiosidad, el protagonista se acercó y lo recogió. En su mano, el objeto se sentía liso y cálido, como jade. Era una esfera del tamaño de un huevo, compuesta de nieve compacta que irradiaba una suave luz azul. El protagonista comprendió entonces que se trataba de una caja divina, un tesoro extremadamente raro que solo aparecía con una probabilidad de 1 entre 1000 cuando una bestia de nivel superior a 150 moría.